por Onda, la superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Bienvenidos a este sábado 30 de noviembre. Esto es Frecuencia Educativa y estás en Onda, la superestación, dando lo mejor de sí y hablando siempre de educación. Nuestro invitado es el profesor José Rafael Álvarez. Él es gerente de centros educativos con más de 27 años de experiencia y formado en liderazgo de equipos para docentes. Proactivo, resiliente, comprometido con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene amplia experiencia en publicidad y locución, desempeñando distintos roles dentro de la estructura. Hoy es día, como les dije en la introducción, él es el director de la unidad educativa Francisco Lazo Martí, mejor conocida como Didascalia. Yo siempre considero que los docentes somos las personas que impactamos en la sociedad, pero José Rafael tiene algo especial. Él es una persona congruente, él es una persona honesta, siempre tiene un sentido del humor especial, siempre tiene una sonrisa y eso lo caracteriza. Él va por el mundo dejando esa impronta de la importancia de lo que es un buen educador y de verdad te agradezco eso porque tú has dejado huellas en la educación y donde estás en lechería, también estás dando una muestra de ello. Bienvenido, José Rafael, ¿cómo estás? Bueno, Víctor, gracias primero que nada por la invitación y por esa presentación que me regalas. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor y un placer compartir contigo este pequeño espacio para que hablemos de las cosas que nos apasionan, entre ellas la educación, porque de verdad hemos sido partícipes de muchas batallas juntos para poder desarrollar a jóvenes en lo que vendría siendo el relevo en la Así es. Venezuela del futuro. Así es. Que Mira, se- José Rafael, un poco para iniciar nuestra conversación, que la vamos a centrar en tu colegio, pero no podemos abandonar el tema de tu dimensión como profesor. A ver, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta la educación en el mundo, en la actualidad? Pero fíjate, Víctor, a veces cuando hablamos de los desafíos de la educación, eh, normalmente nos referimos a los colegios, ¿ok? Pero cuando tenemos que empezar a pensar, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de lo que es la educación preescolar básica, media general y universitaria, porque ese es el desarrollo que se debe ir gestando para el futuro de los países. Y cuando hablamos de los retos de los colegios, yo pienso como en tres estados que son importantísimos, que trabajan, si se quiere, en una relación simbiótica, ¿no? Y que son como las tres patas de una mesa, porque tú no puedes decidir qué pata es más importante, sino que cada una de esas patas están sosteniendo la mesa en cuestión, ¿no? Y esto es, por supuesto, la prioridad de nuestros docentes, de nuestros alumnos y nuestro país. Entonces, ¿cuál es más importante? Las tres tienen una importancia eh, eh, de igual magnitud, porque, y esto no se dice casi nunca, pero olvidamos a los docentes. Claro, claro, que en realidad son los protagonistas Nos enfocamos que exacto. Entonces, por supuesto, exigimos educación de calidad, exigimos docentes competentes, docentes preparados, docentes de vanguardia, docentes que estén a la altura, que den la vida por los muchachos, porque debe ser así. Pero ¿dónde queda el docente? Como persona, como ser humano. Entonces, el educador tiene que verse, tenemos que llevarlo a ser un profesional digno, ¿no? Que se sepa respetado, honrado y bien retribuido. Hablemos de algunos colegios que trabajamos mucho por la prioridad, no tanto del sueldo a nivel mercantil, sino también del sueldo emocional, ¿no? Para que nuestro claro, docente se sienta cómodo, se sienta
contento y no esté distraído, porque una de las problemáticas más grandes que venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años, y cuando ya a veces podríamos decir que hay causas perdidas, porque la venimos arrastrando de tantos años como alumnos que iniciaron y se graduaron, han pasado por este proceso donde los profesores van tras el viento, buscando poder mantener sus vidas y distraídos de las aulas. Van encontrándose en un sistema donde van sobreviviendo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, algunas de nuestras instituciones hemos ido trabajando para que eso no siga ocurriendo, que los profesores tengan un sueldo digno, que los profesores se sientan acompañados, se sientan motivados al logro, al cambio, para entonces realmente, ¿ok? Estar en el hoy por hoy, en la educación de nuestros muchachos, en unas aulas que estén inmersas de disfrute, de entendimiento, de descubrimiento. Nosotros, el colegio que tú comandas, tanto como el mío, somos unos grandes promotores del constructivismo, donde creemos que la educación no está centrada en el docente, sino que está centrada en el alumno. Entonces ya aquí cambia la pelota, ya el foco no es el profesor, sino el Así es. Fíjate, José, el 30 de foco es el noviembre, alumno. Yo sí, necesito y tener uno de los aspectos que hay que motivado al trabajar es eso. profesor, Es, porque, es poder tener esa visión. perdón, Fíjate. es que no te, No, no. A ver, hay un delay de la conexión, pero fíjate, el 30 de noviembre de 1835 nace Samuel Longhorn, el Clemens, perdón, conocido como Mark Twain, este fabuloso escritor, orador y humorista estadounidense que escribió obras de gran éxito como El Príncipe y El Mendigo o Un Yankee en la corte del rey Arturo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Que hay como una, están hay como, construyendo arriba. es que hay como, ya te entiendo. Entonces por eso hay un... Claro, no, es que hay como y también hay un delay. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Ok, cuando te diga. De Ok, vuelta sigo con lo que estoy... sí, está bien, Sigo está. en el mismo... Sí, el mismo, déjame retomar y abrir y te digo. Vale, Ok, ok. De vuelta en frecuencia educativa, este sábado 30 de noviembre, usted en este momento está con su esposa, esposo, conversando, bueno, planificando qué va a hacer con esas utilidades, qué va a hacer, cómo las va a estirar lo más posible para poder llegar al 24 o al 31, a la fiesta que son tradiciones en nuestro país. Estamos conversando con el profesor José Rafael Álvarez. Él es el director del Colegio Francisco Lazo Martí. Está conversando sobre los desafíos de la educación y José, como quedó un poquito de delay en la conexión en el segmento pasado, que cerraran la idea. En realidad, los desafíos del maestro de la educación van en fortalecer al maestro y evidentemente a las escuelas, ¿no? exacto. Entonces cuando nosotros seguimos en esta línea, algo que ya puede sonar hasta trillado, pero que todavía no se ha logrado del todo, es entender y atender la diversidad del aula, porque las aulas son cada vez mucho más diversas, con estudiantes de diferentes culturas, diferentes habilidades, diferentes destrezas, y hay que adaptar la enseñanza para atender esta diversidad. Y esto es un reto constante a la cual se enfrentan las instituciones educativas, los docentes, los directivos y todos los que forman parte de la vida académica de los muchachos, porque significa una planificación que debe ser tan rica que va dirigida. La enseñanza siempre debe estar realmente centrada en el estudiante. Y seguimos en una educación a veces centrada en el docente. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, por lo que te expliqué antes. Y, y, y también tenemos aulas inmensas con 40 y pico muchachos. O sea, entonces el profesor tiene que
hacer como una especie de pedagogía industrial, donde todo lo mete en un mismo bloque para poder seguir y proseguir cada uno de los contenidos que debe dar. Tú sabes que a mí me preocupa mucho, Víctor, porque nosotros en las instituciones nos preocupamos mucho por la diversidad, nos preocupamos mucho porque nuestros docentes se centren en las necesidades de nuestros alumnos, en las fortalezas, en cada uno de los diversos tipos de aprendizaje a los cuales se enfrentan en el aula y que enriquecen la clase en per se. Pero entonces estos muchachos llegan a un nivel universitario y no se encuentran con eso. Claro, Se encuentran claro, con un vacío, se encuentran con, o sea, se rompe el sistema, se rompe el trabajo que tanto hemos ido haciendo. Tú sabes, yo tuve un alumno que se graduó con mi hija mayor, un alumno espectacular, eh, con una condición, él es Asperger, y siempre fue muy acompañado, trabajamos muy de la mano con él, lo llevamos el último año, él tenía una persona de apoyo, lo que se conoce como maestra sombra, que lo iba acompañando, y en quinto año yo les pedí a los papás que lo dejaran sin la maestra sombra para irlo preparando para la universidad, porque por supuesto. necesitábamos que las cosas sucedieran en las aulas del colegio, donde lo íbamos a poder acompañar, atender y entender, ¿no? De manera que se aprendiera a manejar fuera del colegio. Pero llegó a la universidad y por todos los esfuerzos que hicimos, el muchacho no pudo con la universidad, siendo Claro. tan inteligente. No, no, y eso tiene que ver con que la escuela va por, bueno, algunas escuelas van por un lado hacia ese, digamos, esa esperanza de la educación del siglo XXI, pero hay universidades que están casi que en la Edad Media. Entonces, es poder encontrarse. Sé que sabemos que hay universidades hoy día que se están moviendo hacia la educación del siglo XXI, que están cambiando sus estructuras, pero como lo que tú dices, es una gran verdad. La universidad se ha quedado atrás porque, bueno, no ha dado muchas respuestas. Fíjate, queremos hablar de la didascalia. Básicamente, José, ¿cómo nace didascalia? O si puedes dar una pequeña referencia que nos queda muy poco tiempo en este segmento. Hablamos de su Claro, fundación. fíjate, Estamos conversando con el profesor José Víctor, Rafael Álvarez. Víctor, Dígame. a ver, Te escucho perfectamente, perfectamente. ah, ajá, creo que me pareció que, como que, ok. Bueno, puede sonar trillado, pero el Didascalia inició como un sueño. La señora Adriana Rincón, quien es psicólogo, soñó siempre como montar una institución educativa. Y ella inicia con un preescolar, pero un preescolar que tenía un funcionamiento en el año 2000 distinto. ¿Por qué? Porque no cerraba nunca. O sea, no habían vacaciones. Las maestras, el colegio abría de enero a enero, ¿sí? Y el horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Era como un daycare, algo de Y las eso. maestras, ¿ah? Era como un daycare Entonces, sí, las maestras libraban el mes, cuando se cumplía el año de su contratación, ellas libraban el mes y además montó todo un desarrollo como buen psicólogo, muy de vanguardia, basada en los principios de Glenn Dohrmann. Niños que sabemos que el cerebro de 0 a 7 años es cuando es más maleable. Ahora, gracias claro. a la neuroeducación, nos hemos encontrado que la cosa no se estanca ahí, sino que sigue desarrollándose en el José tiempo. Rafael, el 30 de noviembre de 1874 nace Winston Churchill, el político y estadística británico conocido por su liderazgo en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en frecuencia educativa, este sábado 30 de noviembre, José Rafael, se fue el año, ¿no? Se fue el año, Se nos fue el año, se fue volando. ¿Ah? se fue Ya, volando. Sí, José sí, sí, Rafael, lo que se va volando es esta conversación tan amena. Estamos hablando y cuando uno habla de educación, uno es educador y uno tiene que hablar así. Seguimos con el preescolar abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el año,
el año no escolar, el año de los Sí. 365 días. Ajá, nace así, hablabas de Dorman, que aplicaban algunas Entonces sí, técnicas. se enfocaba en los principios de Glenn Doman, de las conexiones neuronales, además de la inteligencia emocional de Goleman, y era un desarrollo muy bien estructurado, muy bien montado. Entonces los muchachos pasaban el preescolar, cuando llegaban a los colegios, los papás sentían la diferencia y empezaron a empujar para que el colegio fuera abriendo grado por grado. Tan maravilloso fue que cuando ya lo que era el grupo principal llegó al quinto grado, el colegio estaba alquilado en esa sede y el dueño del terreno muere y los hijos le dicen, mira, vamos a vender, tienes la primera opción a compra. Pero como el colegio tenía tan pocos niños en aquel entonces, la señora Adriana no podía enfrentar eso y bueno, lo que hizo fue moverse en las instituciones aledañas, tratar de ubicar a sus muchachos. Se reúne con los representantes, les cuenta lo que está pasando y los representantes se unen y dicen, no, vamos, porque nosotros queremos que nuestros muchachos se gradúen en el colegio. Bueno, y hoy por hoy ya vamos por la quinta promoción del Qué colegio. O bueno, qué bueno, qué bueno. sea, la Claro, historia es hermosa porque es un colegio que ha sido construido realmente desde sus cimientos pensando en los muchachos y cuando tú trabajas por los alumnos y para los alumnos, los papás caen por añadidura, no, por supuesto, ¿no? Y el perfil, porque se atiende al alumno, se atiende al papá, se atienden las diversidades. Entonces es un trabajo donde todos formamos parte. totalmente, totalmente. Yo tengo El una colegio, amiga. la historia del colegio es hermosa. Sí, yo tengo una colega profesora que su hijo estudia en el Didascalia y está profundamente feliz, que es Jesús Miguel. Entonces, por todo lo que ustedes hacen allí. Fíjate algo, José, háblame de los proyectos del Didascalia. Sé que tienes algo que ha revolucionado la ciudad cada vez que llega la fecha, o lo haces una vez al año, por todo lo que implica, que es el tema del emprendimiento y haces toda una feria pero con el concepto a profundidad, ¿no? Sí, nosotros, fíjate, nosotros hubo un momento donde siempre estamos buscando qué hacer distinto, ¿no? Y qué hacer que realmente desarrollen nuestros muchachos para las necesidades que se van, que emergen con el tiempo, ¿no? Normalmente cuando nosotros éramos niños, a nosotros le decían, estudie para que sea alguien en la vida, Sí, estudie para que sea jefe. Eso era lo que le decían a uno, ¿no? Uno tenía eso en el backup y, y se iba desarrollando, iba trabajando en base a eso, unos con mayor éxito que otros, porque habíamos algunos con ciertas condiciones donde no se nos hacía tan fácil, ¿no? Entonces, en el pasar de los tiempos, la manera ha ido cambiando, y el discurso también, y ahora los muchachos o las sociedades sienten que no hay que ser empleado sino jefe, que no hay que ser empleado sino claro, dueño. Y eso es una realidad a la cual, si bien se ha vendido muy bien, tampoco todo tiene que ser así. Pero lo que sí debe ser así es ese principio que tenemos todos, esa condición como seres humanos de liderar, porque el principio empieza con uno. Y empezamos a trabajar basado en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿ok? Para enseñar a los muchachos cómo asirse y empoderarse en ellos mismos y crear diferentes tipos de liderazgo como diferentes personalidades habían, por supuesto basados en liderazgos positivos, ¿no? Eso nos lleva a casarnos con la era del emprendimiento. ¿Y en qué nos enfocamos como distinto? Que lo empezamos a trabajar desde preescolar. Nosotros empezamos a trabajar todo lo que es el liderazgo y el emprendimiento desde la fase de preescolar, con juegos, con situaciones de aula. Después arrancamos en primaria estudiando, trabajando esos 7 hábitos de la gente altamente efectiva para que los muchachos empiecen a entenderlo y a asimilarlo y a practicarlo. Y cuando pasan a bachillerato, entonces arrancamos
con la que es la fase del emprendimiento, para enseñarlos a desarrollar todas las estrategias para montar su microempresa o empresa, lo que ellos quieran hacer. En cuarto año, entonces, es cuando viene la feria de emprendimiento. De cuarto y quinto año montan ya su cierre, ¿no? Y Que al son final sus ese, empresas. me imagino que eso va conectado con los ODS de la ONU, y todo eso y Cada, todo ese recorrido que tú bien nos explicas se cristaliza en cuarto año. Fíjate, José Rafael, esta efeméride sí te va a gustar mucho. El 30 de noviembre de 1979 en el Reino Unido se publica el exitoso disco The Wall de la banda británica Pink Floyd. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con un amigo importante de la vida de la familia Pinzón Aristimuño, nuestro querido José Rafael Álvarez. Él es profesor, persona congruente y director del Colegio Francisco Lazo Martí, mejor conocido como Didascalia. Estamos conversando de educación y si han escuchado todo el programa o si estás incorporado en este momento, te podrás, cuando el profesor habla, habla de la pasión. Y eso es porque la educación lo ha transformado o lo ha impactado. José Rafael, ¿puedes compartir con nuestra audiencia una anécdota que te haya, digamos, conmovido o que te haya llevado a ser profesor o estar en la educación? bueno, fíjate, nosotros como educadores vivimos, así como empezamos esta tertulia hablando de la importancia de reconocer en los docentes y darles el espaldarazo y entender lo que es el sueldo, si se quiere, mercantil, ¿no? Pero hay un sueldo emocional que nosotros capitalizamos, que yo creo que pocos eh, profesiones logran hacerlo, ¿no? Anécdotas hay muchísimas. Primero, el cariño con el que nos reconocen nuestros alumnos, que ya tú y yo, Claro. que tenemos una alta data recorrida, tenemos alumnos graduados, casados, etcétera, etcétera. Sobre todo Así es. yo ahorita mi sobrina mayor, mi sobrina María se está casando con el novio que yo le di clase en primer grado en el Liceo Los Arcos, Claro. que es abogado y tal, y qué sé yo, ¿no? Lo que es lo pequeño del mundo, ¿no? Sí. Pero hay comentarios de los muchachos y situaciones de los alumnos que a uno lo llenan. El otro día, yo, como tú bien sabes, yo doy clase en la Universidad de Santa María, doy clase de dos materias, desarrollo del pensamiento y de historia de la comunicación, y en el corte pasado, una alumna que se me acercó ya en el último día de clase y me dijo, profe, yo le tengo que decir algo. A mí nunca me había gustado la historia y ahora, después de haberlo escuchado a usted, me gusta la historia y quiero dar clases. Qué buena. ¿Tú sabes lo hermoso que eso significa? Que tú logres inspirar en un alumno la vocación de la docencia. Claro. Eso no tiene precio. Y te lo digo, Víctor, y se me paran los pelos, porque no estamos hablando de un niño de 7 años que ama a su profesor. Estamos hablando de un adulto al cual llegaste a inspirar para tomar el camino de la docencia. Eso no tiene precio. Así es. Yo no sé a ti, yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar educación, mi mamá me dijo, estudia lo que usted quiera, pero no vaya a estudiar educación porque va a pelar toda su vida. Porque era una realidad, Víctor. Era una Claro. realidad. Yo tuve un papá en Los Arcos que una vez me dijo, oye, vale, ¿tú sabes lo que me dijo mi hijo? Estaba en tercer grado, ya estaba de coordinador académico, que entonces el hijo estaba en tercero. Y cuando él fuera grande, él quería ser como un pelotero, aquel entonces que no me acuerdo el nombre. Y yo le digo, no, estudia para que seas médico, ingeniero, abogado. Y yo le digo, ¿y tú no le pudiste haber dicho educador? No, José Rafael, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo va a ser educador? Así es. Y cuando tú Mira, llegas a ese punto de inspirar a un alumno, eso no tiene precio. así es. Mira, José Rafael, me queda no más sino agradecerte por esta maravillosa conversación. Nos hubiésemos gustado que esto, aquí podemos pasar 3 días hablando de educación y de Oye, anécdotas vale, no y de tu podemos. colegio. Sí, sí. Estas tertulias nuestras son sabrosas, largas
y divertida. Y y sería más nutritiva. rica si la disfrutáramos con algo frío, ¿vale? Bueno, un agua de coco ahorita en la playa. Fíjate, Oye, José sí, Rafael, ayuda, ayuda. muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa. A todas las personas oyentes en este momento, él es el profesor José Rafael Álvarez. Él está en la unidad educativa Francisco Lazo Martí, mejor conocida como Didascalia, en la ciudad de Lechería. Trabajamos para ustedes en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, Estefanía Alcalá, en la grabación y edición, Armando López, en la asistencia de producción, la profesora Lea Mirela Estimuño, y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. No deje de visitar nuestra vitrina @onda PLC y visitar nuestra página web www.mundour.com. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo fin de semana. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades